Bienvenidos a la demostración del soporte nativo para discos duros virtuales en formato VHD de los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2. En esta demostración vamos a ver cómo se puede utilizar este soporte nativo para instalar un sistema operativo que se arranque directamente desde un disco duro virtual VHD. Es decir, tendremos un sistema operativo que trabajará directamente con el hardware de la máquina, utilizando los drivers del fabricante de cada parte de hardware, es decir, sin virtualización, pero que sin embargo tendrá todo su subsistema de almacenamiento incluido en un único fichero que será el disco duro virtual en formato VHD, de tal manera que podemos aprovechar todas las ventajas derivadas de los discos duros virtuales en la virtualización sin necesidad de virtualizar el propio sistema y por lo tanto sin perder prácticamente rendimiento. En nuestro caso vamos a instalar un Windows Server 2008 R2 en una máquina en la cual ya ha instalado un sistema operativo Windows 7. Por lo tanto vamos a crear un equipo multisistema en el cual uno de los sistemas es totalmente físico mientras que el segundo va a tener su disco duro virtual. Para comenzar arrancamos el equipo con el DVD de instalación instalado. Pulsamos una tecla cualquiera para entrar en el modo de instalación. Comienza la carga inicial del entorno de instalación y las principales características que tenemos que tener en cuenta para que el proceso funcione son que por un lado únicamente se puede instalar con este formato sistemas operativos Windows 7 o Windows Server 2008 R2. Si intentamos instalar otro sistema operativo como Windows Vista o Windows Server 2008 normal, el proceso de instalación va a funcionar, pero llegará un momento en que vamos a obtener un error y no podremos continuar. La segunda característica que debemos tener en cuenta es que el sistema de gestión, el sistema de carga del sistema operativo inicial, el bootloader, debe ser también capaz de soportar el inicio de sistemas operativos basados en discos duros virtuales. Esto también solo es soportado por el bootloader de Windows Server 2008 R2 y Windows 7. Si tenemos un equipo, como es el caso, que ya tiene instalado algún sistema operativo, debemos verificar si la versión que tenemos instalada del bootloader y del boot configuration data son correctos, es decir, si son la de 2008 R2 o la de Windows 7. En caso contrario, deberíamos actualizarlas. Para actualizarlos simplemente debemos acceder a la partición reservada de sistema, que normalmente está oculta, la desocultamos, accedemos a ella y simplemente necesitamos copiar el bootmgr.exe de Windows 7. El archivo bcd boot configuration data no es necesario cambiarlo, puesto que todo lo que va a contener es perfectamente compatible con las nuevas configuraciones que se van a añadir al utilizar el boot manager de Windows 7 o de Windows Server 2008 R2. Comenzamos con un proceso de instalación normal. En nuestro caso, el sistema que estamos instalando solo lo tenemos disponible en inglés. Ponemos el teclado en castellano para no tener problemas luego más adelante. Vamos a siguiente. Y aquí tenemos dos opciones. O bien comenzamos ahora con la creación del fichero VHD o bien continuamos con la instalación hasta el momento de tener que seleccionar la partición en la cual instalar y es en ese momento cuando lo creamos. Optamos por continuar. Comienza el proceso de instalación. Seleccionamos el sistema operativo a instalar. Aceptamos y continuamos. Y al llegar aquí seleccionamos la opción avanzado. En este momento nos presenta la pantalla de instalación todos los discos que ha encontrado en el equipo, todas las particiones que ha encontrado en el equipo. Podemos ver que tenemos la partición 0 reservada para el sistema, ya que, como habíamos comentado, lo que tenemos instalado es un Windows 7. Tenemos la partición 2, que es la partición donde está instalado actualmente Windows 7. Tenemos también un espacio sin asignar de 127 GB correspondiente a un segundo disco duro que está pinchado en esta máquina. Llegados a este punto, lo que necesitamos es crear el archivo VHD, es decir, el archivo en el cual vamos a instalar el sistema operativo. Hay múltiples maneras de crear un archivo VHD. Por supuesto, podemos hacerlo desde Hyper-V o también podemos hacerlo desde Virtual Server o desde Virtual PC. Nosotros queremos crearlo en esta demostración durante el propio proceso de instalación. Para ello tenemos una utilidad que incluye el sistema operativo que es Dispart. Dispart es un gestor de particiones que tiene múltiples capacidades, una de las cuales precisamente es la creación y gestión de discos duros virtuales, de ficheros VHD. Para poder acceder a Dispart desde la pantalla en la que nos encontramos ahora debemos abrir una ventana de comando. Esto en cualquier momento de la instalación se hace pulsando las teclas Shift y F10.
Antes de comenzar, debemos saber dónde vamos a poder ubicar el fichero que contiene el disco duro virtual, el fichero VHD. Para ello debemos saber qué unidades son las que tenemos cargadas actualmente. Vemos que tenemos la unidad X, que es la unidad virtual donde el proceso de instalación copia los archivos que necesita, pero vamos a ver qué otras unidades tenemos. En el caso de que estuviéramos, por ejemplo, en un equipo completamente nuevo, no tendríamos ninguna y por lo tanto, bien desde Diskpart o bien desde el propio menú de instalación, que eso sí que nos lo permite, podríamos crear las particiones. Cogeríamos el disco, crearíamos las particiones que necesitáramos y después las formatearíamos. Una vez hecho eso, estaríamos en condiciones de abrir la ventana de comandos y proceder a crear el archivo VHD, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Veamos qué unidades tenemos disponibles. En C vemos que nos muestra la partición reservada para el sistema. En la partición para el sistema no es conveniente copiar archivos ni trabajar de ninguna manera. En D2 puntos vemos que es donde tenemos actualmente nuestra partición de Windows instalada. E es la unidad de DVD y ya no tenemos más unidades disponibles. Por lo tanto, el único sitio donde lo podemos copiar es en la unidad D, que es en la que tenemos el sistema operativo actual. Para tener un poco más aislado y localizado el archivo VHD, lo que podemos hacer es crear un directorio específico dentro de la unidad D. Nos cambiamos a la unidad D y creamos un directorio que se llame, por ejemplo, v-system. Dentro de esa carpeta que acabamos de crear en la raíz de la unidad D es donde vamos a albergar el archivo VHD del sistema que vamos a instalar. Entramos ya en la utilidad diskpart. Diskpart es una utilidad de comandos que trabaja en modo menús. Tiene múltiples opciones disponibles, como por ejemplo, pues la opción de crear particiones, formatearlas, borrarlas, expandirlas, cambiarlas de tamaño, asignarles una letra, trabajar con sus atributos, asignar y desasignar. Es una herramienta muy completa. También permite trabajar tanto con particiones en formato GPT como con particiones en formato MBR. Lo primero que necesitamos hacer es crear un disco duro virtual que va a alojar el sistema que vamos a instalar con soporte nativo para VHD. Para ello utilizamos el comando create de Diskpart. Create se puede utilizar para diversas cosas, como puede ser crear particiones, crear volúmenes o crear discos virtuales. Esto último es lo que a nosotros nos interesa. La sintaxis de create en este caso es create vdisk, ruta y nombre del fichero donde vamos a crear el disco duro virtual, file igual la ruta y el nombre del fichero, todo entre comillas. La ruta será la que creamos previamente, d:/v-system. Nombre, por ejemplo, wsrv2008r2.vhd. Entre los parámetros que admite createVdisk está, por ejemplo, el tipo de disco duro virtual que vamos a crear. En nuestro caso vamos a crear uno expandible dinámicamente. Type igual expandable. Y también tenemos que asociar un parámetro de tamaño máximo hasta el que se puede expandir este disco duro. Maximum igual 40.000, que sean aproximadamente 40 gigas. Damos a Enter y el comando se completa correctamente. El soporte nativo para discos duros virtuales permite otras opciones muy interesantes, como por ejemplo podría ser la de crear discos duros virtuales con sistemas operativos instalados que son hijos de otros discos duros virtuales. Es decir, crear una cadena de sistemas operativos diferenciales que dependen los unos de los otros, recogiendo las diferencias de un sistema con respecto al otro. Aunque hemos creado un disco duro virtual, dicho disco no está todavía disponible para instalar en él un sistema operativo. Para comprobarlo vamos a hacer un listado de todos los discos que hay en el sistema. Esto se hace con list disk. Vemos que tenemos el disk 0 y el disk 1. Ambos discos ya los tenía la máquina y son discos de 127 GB, uno de ellos con el sistema operativo que ya tenemos instalado y en el cual hemos creado además el fichero de disco duro virtual, y un segundo disco que está completamente vacío y que utiliza esta máquina para albergar datos. No aparece el disco duro virtual que acabamos de crear. Sin embargo, si usamos el comando list vdisk, vemos que sí aparece este disco duro virtual. Para que sea utilizable en el proceso de instalación del sistema operativo debemos asignarlo previamente. Esto lo haremos con el comando attach. Attach vdisk. En caso de que hubiera más de un disco duro virtual tendríamos que indicar cuál es con el número que aparece en el comando list vdisk. En nuestro caso solo hay uno y por lo tanto tiene el asterisco, lo que significa que es el disco duro seleccionado.
Por lo tanto, no es necesario especificar nada más. Damos a Enter y el comando se completa correctamente. Volvemos a hacer un listado de los discos y vemos que ahora sí aparece ya nuestro disco duro virtual de 40 GB. En el momento en que lo tenemos aquí significa que ya lo tiene disponible la máquina para la instalación de sistema operativo. Para ello deberemos crear una partición, pero ya no es necesario que lo hagamos desde Diskpark, aunque sería posible, sino que ya podemos hacerlo desde el propio proceso de instalación, como si de una instalación normal se tratara, puesto que para la máquina el disco duro virtual aparece como un disco duro real. Salimos, por lo tanto, del modo comando y de Diskpart y regresamos a la pantalla de instalación de Windows. Recargamos y vemos que efectivamente nos aparece un tercer disco. Se trata del disco duro virtual de 40 GB que acabamos de crear. Por lo tanto, a partir de aquí ya podemos proceder con la instalación normal. Creamos una partición. Y vemos que nos aparece una advertencia que nos dice que Windows no puede ser instalado en la partición 1 del disco 2, que es precisamente donde nosotros lo queremos instalar. Le damos a detalles y vemos que la controladora para este disco no está soportada por la BIOS. Bien, esto es un mensaje de advertencia que nos da el proceso de instalación de Windows porque hay ciertos tipos de discos duros físicos cuyas controladoras efectivamente no son compatibles y en las cuales no se puede instalar el sistema operativo. Sin embargo, en el caso de los discos duros virtuales, a pesar de esta advertencia, podemos instalar con total seguridad porque el sistema va a reconocer el disco duro virtual como un disco válido. Damos a Next. Y comienza el proceso de instalación. En nuestro caso, el proceso de instalación de Windows 7 se va a encargar de actualizar el Boot Manager, el Boot Configuration Data de este equipo. Sin embargo, es posible que nos encontremos con un escenario en el cual queremos añadir directamente un disco duro virtual que ya tiene instalado el sistema operativo a una máquina. En este caso lo que debemos hacer usando los comandos propios del Boot Manager de Windows 7 y Windows Server 2008 R2 es añadir entradas al Boot Configuration Data del equipo para que reconozca el nuevo sistema operativo instalado sobre el disco duro virtual. El proceso de instalación de Windows Server 2008 R2 se ha producido de manera completamente normal una vez que hemos creado el disco duro virtual. Y llegamos ya a la parte final de la instalación, en la cual se nos pide que introduzcamos una contraseña, que la confirmemos, se crea el entorno de ejecución para el usuario y finaliza el proceso de instalación. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el equipo y ver qué cambios se han producido en el entorno de inicio y en el Boot Configuration Data. Podemos observar que el Boot Configuration Data ahora nos presenta dos sistemas operativos entre los que elegir. El que ya tenía la máquina, el de Windows 7, y el nuevo que acabamos de instalar, Windows Server 2008 R2. Para el Boot Configuration Data, el Boot Manager, no hay diferencia alguna entre el nuevo sistema operativo instalado y si hubiéramos hecho una instalación normal de sistema operativo en disco duro. Vamos a seleccionar el sistema operativo anterior, el Windows 7, y vamos a ver cómo desde ese sistema se ve el nuevo sistema instalado. Iniciamos sesión con un usuario con permisos administrativos e iniciamos el administrador de discos de Windows 7. Vemos que en el administrador de discos siguen apareciendo dos discos, los dos que había inicialmente en la máquina, el disco 0 y el disco 1. No aparece el disco duro virtual. El motivo es que aunque el Boot Manager sí que reconoce la existencia del disco duro virtual, en la configuración propia de este sistema operativo Windows 7 no hemos hecho cambio alguno, por lo tanto no reconoce la existencia del disco duro. Sin embargo, sí que podemos cargarlo. Para ello tenemos el botón derecho menú contextual de administrador de discos y vemos que tenemos la opción de exponer VHD. Nos pide que digamos la ubicación. Si recordamos, el VHD lo habíamos guardado dentro de una carpeta en la unidad D
durante el proceso de instalación que se ha convertido en unidad C al iniciar el sistema operativo, que se denominaba vsystem. Aquí la tenemos y dentro de ella vemos que tenemos el archivo VHD. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Podemos abrirlo si queremos en modo solo lectura, lo cual puede ser muy útil para evitar corrupciones de archivos y problemas varios. Vemos como el sistema instala controladores de disco duro virtual y vemos que ya nos aparece en el administrador de discos un nuevo disco duro. Vemos que tiene color azul. Este es el color con el cual se señalan los discos duros virtuales en el administrador de discos de Windows. Vemos que es una partición primaria de tamaño 40 GB. Y ahora, si vamos a explorar, vemos que podemos acceder directamente a los archivos. Como hemos marcado el check de solo lectura, no nos va a dejar modificarlos, pero sí podemos consultarlos. Esta es la partición del sistema operativo Windows Server 2008 R2 que acabamos de instalar. Si vamos a C, vemos que continúa aquí también el disco. Es decir, lo estamos viendo de dos maneras. Por un lado, como un fichero de disco duro virtual, que es lo que realmente es, y por otro lado, montado como si un disco duro físico se tratara. Para desmontarlo, de nuevo, botón derecho, propiedades y ocultar VHD. Ocultarlo no solamente lo oculta, sino que también hace que el disco duro virtual deje de estar disponible para el sistema. Esto es lo que nos avisa este mensaje. Y tenemos la opción también de eliminar el disco duro tras quitar el disco, que no lo vamos a hacer. Esta opción de poder montar y desmontar discos duros virtuales en el administrador de discos para poder acceder a ellos desde el explorador de Windows resulta muy útil para el mantenimiento de máquinas virtuales y también para otras cosas como por ejemplo poder acceder a copias de seguridad. Recordemos que las copias de seguridad de Windows Server 2008 R2 y Windows 7 se realizan en formato de VHD. A continuación vamos a iniciar la máquina desde el sistema operativo en disco duro virtual. Podemos observar cómo el sistema operativo ha cargado perfectamente, aunque sí es cierto que hemos observado una ralentización un poco superior a la prevista. Esto es debido a que realmente no hemos instalado simplemente un soporte para disco duro nativo dentro de una máquina, sino que realmente lo que hemos hecho ha sido, dentro de una máquina virtual, instalar un sistema operativo que arranca desde un disco duro virtual, es decir, una especie de virtualización dentro de la virtualización. Esto es una de las posibilidades que permite el soporte nativo para discos duros virtuales de Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Si simplemente hubiéramos instalado el sistema operativo en un disco duro virtual directamente sobre una máquina física, la pérdida de rendimiento con respecto a utilizar un disco duro normal hubiera sido prácticamente inapreciable. Algunas limitaciones que tiene el uso de sistemas operativos basados en discos duros virtuales es que, por ejemplo, no se puede utilizar hibernación. La hibernación es incompatible con el soporte nativo para discos duros virtuales. Otras limitaciones también son que no se soporta el uso de BitLocker, que el disco duro virtual no puede tener un tamaño superior a 2 terabytes y que no se soportan los discos duros virtuales anidados, es decir, crear un disco duro virtual dentro de otro disco duro virtual. Veamos cómo se gestionan los discos duros virtuales desde el propio equipo que tiene disco duro virtual. Abrimos el administrador de discos y vemos que lógicamente en este caso sí que ya aparece montado por defecto el disco duro virtual, puesto que es el sistema operativo que se ha iniciado. Vemos de nuevo que también aparece en color azul y si quisiéramos ver el archivo VHD, en este caso tendríamos que ir a la partición E, que es la partición del sistema operativo Windows 7 en la cual inicialmente hemos guardado el archivo. Vamos a E y vemos que en vsystem efectivamente ahí está el VHD. Y hasta aquí la demostración del soporte nativo para discos duros virtuales de Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Muchas gracias por la atención prestada.